Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El nuevo panorama fiscal del país. El gobierno reveló hoy los detalles del marco fiscal de mediano plazo. Hay cambios en temas clave como el déficit fiscal, el nivel de deuda pública y el pago de tributos de los colombianos. En minutos analizamos este tema con el experto David Cubides. ¿Le gustaría ser copropietario de una multinacional? Desde la comodidad de su casa, en segundos y con poco dinero, usted puede convertirse en accionista de empresas como Coca-Cola, Pfizer, Petrobras, Falabella, Ford y muchas otras. En minutos, un experto de la firma Acciones y Valores nos explicará cómo se hace. Los puntos sensibles de la reforma laboral. Este próximo lunes la plenaria del Senado espera aprobar lo que falta de la reforma laboral: recargos nocturnos, pago de dominicales y festivos y contratos de aprendizaje hacen parte de los temas más polémicos. Luis Apolo nos contará qué es lo que proponen con estos cambios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia revelada hoy por el Gobierno Nacional, el marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta de las finanzas públicas para los próximos 10 años. Allí hay muchas noticias claves que no solo son polémicas, sino que podrían generar efectos negativos, como dicen algunos, para el país. Saludo al doctor David Cubides, él es el economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches para usted y para todos quienes nos ven esta noche. Bueno, dentro de este famoso documento, el marco fiscal de mediano plazo, el gobierno empieza contando algunas proyecciones económicas y encuentra uno que, por ejemplo, la inflación va a seguir bajando y el crecimiento va a subir un poco más el próximo año, lo establecen en el 3%. ¿Cómo ve, en primer lugar, estos indicadores macroeconómicos? Pues Henry, yo le diría que aquí en general los números lucen aterrizados por lo menos desde el punto de vista macro. Está hablando de un crecimiento este año cercano al 2,7%, el 3% el siguiente año, como usted lo menciona, una inflación cercana al 4,8% al cierre de este año y para el 2026 cercana al 3,5%. Eso digamos que en cuanto a los precios y la actividad económica. En cuanto a lo que sería tasa de cambio, Henry, aquí se está hablando de un dólar cercano a los 4.260 este año y de cara al siguiente cerca a los 4.400 y un precio del petróleo cercano a los 65, $67 por barril. En general, Henry, uno diría que los números que está planteando acá el gobierno lucen, digamos, coherentes con lo que es la realidad y, por supuesto, pues aquí nadie tiene la bolita de cristal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto, cabe margen al error. Pero en principio, por lo menos en esta primera gran parte de la presentación, Henry, yo le diría que los números lucen coherentes con un proceso de recuperación económica, cierta moderación de la inflación y algo de presión tal vez en tasa de cambio. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, que aquí lo tenemos, en este documento que se llama el marco fiscal de mediano plazo, también confirmó la noticia que muchos ya estaban dando por hecho y que muchos esperaban que hoy se oficializara. Y es que el gobierno decide suspender la regla fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal, y además dice que por un periodo de 3 años. Esta noticia finalmente, ¿qué significa para el país de manera que lo entienda cualquier colombiano, doctor Cubides? Listo, Henry. Entonces yo le diría que por el lado de los pronósticos, las proyecciones, digamos, allí no hay mayor divergencia, estamos ok en general analistas y el gobierno. Donde empiezan a salir las preocupaciones, Henry, es en el tema fiscal, porque como usted lo menciona, el gobierno está anunciando que se va a suspender la regla fiscal, que para los colombianos esto es como el ancla que mantiene las finanzas públicas atadas a unos niveles razonables para no caer, Henry, en un nivel de insostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia. Entonces se plantean en el largo plazo hacia dónde debería converger la deuda pública, hacia dónde deberían converger también los niveles de déficit. Y aquí lo que el gobierno nos está diciendo es, señores, durante los próximos 3 años no vamos a seguir, digamos, ese horizonte, esa ancla que se estaba planteando, sino que nos vamos a desviar por una situación que aduce el gobierno. En este momento no posibilitaría un buen financiamiento del gobierno más allá del segundo semestre porque las finanzas públicas están muy apretadas. Entonces dice, tengo que soltarme un poquito el cinturón, tengo que salirme de esa regla fiscal y gastar más déficit y tener un mayor nivel de deuda, porque en caso contrario, pues sería inviable para mí, dice el gobierno, poder sostener una situación como esta. Entonces, ¿en qué punto estamos, Henry? Vamos a tener un déficit fiscal este año del 7,1% del PIB y para el siguiente, Henry, el 6,2% del PIB.
que claramente es superior a lo que se nos había anunciado por allá en el mes de febrero, cuando decían el número sería cercano al 5. Entonces, fíjese que pasamos del 5 al 7 y estamos desviándonos de la regla con niveles de la regla con niveles de deuda, perdón, también más elevados de los que se habían planteado originalmente. Y Claro. allí suscitan pues las preocupaciones. Claro, y el gobierno también le pone números al mayor endeudamiento que dice que va a requerir. De hecho, habló de que, por ejemplo, la deuda hoy día son aproximadamente el 61.6% del PIB y lo van a llevar hasta el 60 y casi 64%. Según cuentas así rápidas, esos son como unos 40 y pico de billones de pesos más de deuda para el gobierno colombiano de aquí al próximo año. Exacto, Henry. Entonces vamos a tener cerca de 40 billones adicionales en necesidades de financiamiento, como usted lo menciona. Y acuérdese, Henry, que aquí para ponérselo a nuestros amigos que nos están viendo esto es como en su casa. Si usted tiene unos niveles de ingreso que no se hablan con el nivel de gasto, entonces usted va a entrar en una situación de déficit. ¿Qué tiene que hacer usted, Henry, en este caso? Bueno, tiene que conseguirse otro empleo para incrementar el nivel de ingreso. Eso es algo que en este caso el gobierno no lo está logrando. Estamos viendo que los ingresos del país no están creciendo a un ritmo adecuado. Segunda solución, baje el nivel de gasto. Pero el gobierno lo que nos está diciendo es, señores, por el lado del gasto tampoco puedo hacerlo porque tenemos unos gastos muy inflexibles. Entonces, si uno quiere bajar el nivel de gasto en su casa, de pronto no va el fin de semana a cine o no va a comer a restaurantes. Aquí lo que le están diciendo es, no puedo bajar ese nivel de gasto. Tercera posibilidad, Henry, ¿cuál es? Venda algún activo, de repente acudir a alguna privatización. Pero en este caso, pues el gobierno tampoco, digamos, está planteando esas ideas. ¿Cuál es la última alternativa que le queda a uno, Henry, si usted no puede mejorar el ingreso o bajar el gasto o de repente vender algún activo? La única alternativa que le queda entonces es endeudarse, sacar la tarjeta de crédito. En este caso, pues el gobierno está utilizando el mayor endeudamiento, como usted lo menciona, pasando del 61% del PIB al 64% del PIB. Eso implica, por supuesto, que vamos a tener un mayor nivel de deuda y una mayor necesidad o un mayor nivel también en el pago de intereses en el mediano plazo. Pues sí hay otra estrategia, doctor Cubides, y el ministro lo anunció, lo confirmó porque se venía rumorando, y es una reforma tributaria. Van a elevar los impuestos. El gobierno dijo, habrá reforma tributaria, y quisiera que nos ayudara a entender esto. El ministro menciona que se buscaría el próximo año recaudar con esa reforma tributaria, que según eso la van a presentar en el segundo semestre, un punto del PIB. Eso significaría recaudar ¿cuánta plata? ¿Cuánto es un punto del PIB en términos, digamos, de dinero en efectivo? Un buen punto tiene usted allí, Henry, y es que, como yo le decía, esta primera alternativa de incrementar el ingreso, por lo menos para este año, está cerrada, porque la reforma tributaria que se está planteando, como usted lo menciona, por allá para el mes de julio, según señaló el ministro Ávila, tendría ya, digamos, lugar y efecto en el 2026. ¿Qué están planteando? Como usted lo menciona, una reforma que recauda alrededor de 20 billones de pesos. Y el gobierno lo que ha señalado aquí, Henry, es que eventualmente se tocaría el IVA, se tocaría también de repente el impuesto de renta a las personas naturales, y eso pues en principio debería intentar recaudar un monto como el que le estoy señalando, cercano a los 20 billones de pesos, para terminar de cuadrar esas cuentas fiscales que a todas luces lucen, digamos, desbarajustadas por lo menos hasta este año, y que de cara al siguiente intentarían por el lado del ingreso tener digamos, un mayor acople para las finanzas públicas. Dejemos de lado un momento, doctor, este marco fiscal y todas esas cifras que vienen incluidas en ese documento, y hablemos un poquito de las consecuencias que todo esto puede tener. Durante esta semana escuché a muchos analistas diciendo, mire, las consecuencias pueden ser muchas, pero van a depender mucho de qué tan creíble sea este marco fiscal de mediano plazo a la vista de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo y de, digamos, toda la gente que mira y analiza con mucho detenimiento esto. Ya conocido este marco fiscal de mediano plazo, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Nos pueden bajar la calificación? ¿Qué consecuencias puede haber para el gobierno nacional, pero también para todos los colombianos de manera indirecta? Listo, Henry. Aquí yo le diría dos cosas. Número uno, pues en principio claramente estos números los están analizando inversionistas, calificadoras, bancos multilaterales, y es muy probable que se terminen pronunciando. Ya esta semana hubo algunas intervenciones de una agencia de calificación crediticia, como lo es el caso de Moody's, y el gobierno incluso también señaló que otra agencia grande, el caso de Standard Poor's,
estuvo preguntando las cifras y ellos ya se sentaron. Es probable, Henry, que en el corto plazo terminemos observando alguna respuesta de parte de estos organismos y eventualmente pues se nos incluso recorte la calificación del país. Ahora bien, también es importante decir, Henry, que ya en buena medida los activos han recogido esta situación fiscal apremiante que tiene Colombia. Digamos que la situación se ha venido deteriorando en los últimos trimestres y no sería algo novedoso para los inversionistas y analistas, pues lo que se está presentando el día de hoy. De hecho, ustedes ya lo han venido reportando en esta semana y ya se venía sabiendo que en general los números salían malos y que se iba a acudir a la cláusula de escape para suspender la regla fiscal. Entonces yo le diría que en general sí es probable que se tomen algunas decisiones por parte de multilaterales y por parte de agencias de calificación crediticia, pero también le diría que en buena medida los activos ya han venido recogiendo esta situación. Para los colombianos, que enriquece la última parte de su pregunta, ¿qué significa una situación fiscal más apremiante, más difícil, todo este tema de déficit, deuda más elevado? Bueno, dos consecuencias grandes. Número uno, si uno se está endeudando más, Henry, pues tiene que destinar más parte del ingreso disponible a pagar las deudas. De nuevo, como en la casa, si uno tiene que pagar más plata en la tarjeta de crédito, pues le va a sobrar menos plata para comprar alguna cosa en su casa, para realizar cualquier otra inversión. Lo mismo le pasa al gobierno. Aquí tendría que destinar más recursos a la deuda pública y menos recursos a la inversión. Número uno. Y número dos, Henry, esta mayor incertidumbre fiscal implica que el gobierno colombiano tiene que pagar mayores tasas de interés en general y que los colombianos como un todo también tendremos que ver un mayor nivel de tasas de interés. El Banco de la República no va a poder recortar las tasas tan rápidamente como uno quisiese o como la inflación lo permite, sino que sería un poco más lento. Y eso pues nos termina afectando en general a todos con un mayor costo de financiamiento. Pues habrá que ver también cómo se comporta el ambiente político, porque seguramente que el Congreso pues va a tener que debatir esta reforma tributaria que plantea el gobierno. El ministro también habla de un acuerdo nacional en términos fiscales, en donde todos se pongan de acuerdo y empujen para el mismo lado el país. Vamos a ver, doctor Cubides, qué pasa entonces no solamente con las cuentas del gobierno, con las consecuencias en la gente, sino con el ambiente político, porque pues ahí también tendrá que contar el gobierno con la benevolencia del Congreso. Doctor Cubides, muchas gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos a entender un tema que es enredado, pero que con personas como usted lo podemos entender más fácilmente. Muchas gracias, Henry. Feliz noche. Gracias al doctor Cubides desde el Banco de Occidente. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere los datos de la producción industrial y las ventas del comercio en abril. Víctor Grosso ya viene con todos esos detalles. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Aunque muchos colombianos no lo saben, podrían convertirse en propietarios de grandes compañías multinacionales y lo mejor, podrían hacerlo con poco dinero y de manera muy sencilla. Saludo al doctor Juan Carlos Espitia, gerente de soluciones de inversión en la firma comisionista de Bolsa, Acciones y Valores. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Súper agradecido de poder compartir con ustedes este espacio y poderles contar todas las buenas noticias que traemos hoy para esta sesión. Gracias, doctor Espitia. ¿Qué es exactamente el mercado global colombiano? Bueno, cuando estamos hablando del mercado global colombiano, estamos hablando de la posibilidad que brindó la Bolsa de Valores de Colombia a todos los colombianos para que podamos acceder a acciones internacionales por medio de la rueda de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy podemos entrar a comprar diferentes acciones de empresas estadounidenses, chilenas, brasileñas y de cualquier parte del mundo en pesos desde la comodidad de hacerlo desde nuestra casa y con la oportunidad o con el gran valor de que cuando compramos estos activos nos estamos convirtiendo en accionistas reales de este tipo de emisores. Yo escuché que esta semana llegó una empresa muy reconocida a nivel mundial justamente a la Bolsa de Valores de Colombia, al mercado global colombiano, que ahora yo puedo comprar acciones. ¿Cuál es esa compañía y como esa, cuáles otras, por ejemplo, están ahí listadas como para que cualquier colombiano pudiera comprar acciones? Bueno, para esta ocasión tenemos el orgullo de contarles que hemos traído a Coca-Cola Company a la rueda del mercado global colombiano. Esto significa que hoy los inversionistas colombianos van a poder diversificar sus estrategias de inversión en esta gran empresa que conocemos todos los colombianos.
y que nos va a permitir diversificar, pudiendo acceder al sector de consumo con inversiones en pesos colombianos y, como le he comentado, desde la facilidad de nuestras casas. ¿Qué otras empresas están ahí listadas, ofrecidas para todos los colombianos? Bueno, este lanzamiento de Coca-Cola se convierte en el 10º emisor que ha traído acciones y valores a la rueda de mercado global colombiano. Dentro de estos emisores hemos traído acciones de primer nivel como lo son Uber, Ford, General Motors, Nvidia, Nike, Meta, Vanguard, que es uno de los ETFs que replican las empresas más importantes de Estados Unidos, y hoy Coca-Cola, en donde pues la suma de todos estos emisores pues mueven hoy un gran volumen dentro de la bolsa de valores de Colombia, y pues esto permite que los colombianos, como lo he mencionado anteriormente, puedan diversificar sus estrategias de inversión en diferentes sectores, ya no solo de la economía colombiana, sino de la economía global. Decíamos que eso se puede hacer por parte de cualquier colombiano, no tiene que ser economista, ni un gran inversionista, ni una persona muy rica. ¿Eso se podría hacer, digamos, a través de una plataforma, o cuál es el vehículo para yo poder comprar acciones de cualquiera de estas empresas? Bueno, en Acciones y Valores nos hemos convertido en uno de los jugadores más importantes del mercado de valores colombiano. Hoy contamos con una aplicación de inversiones donde todos los colombianos, desde la facilidad de nuestro celular, podemos crear una cuenta de inversión en menos de 5 minutos. Esto va a permitir que podamos ya tener acceso a todos los diferentes activos que ofrece la rueda del mercado de valores de Colombia, y que podamos empezar a invertir desde pequeños montos. Hoy el mercado de valores, por medio pues, de lo que estamos haciendo en TRI, nos permite que podamos crear la cuenta, pues primero, sin ningún tipo de costo, y dos, pues que podamos acceder a activos que pueden inclusive rondar sobre los 1.000 pesos, que creo que son montos muy accesibles para cualquier colombiano y que nos van a permitir incursionar en el mercado de valores colombiano. Pero entonces usted está hablando de que, por ejemplo, si a mí me queda esta quincena un sobrante por ahí de 100.000 o 200.000 pesitos, con eso nomás ya yo podría, en TRI, con mi cuenta ya abierta, invertir en una de estas empresas. Efectivamente, y digamos que TRI se ha convertido en una de las herramientas más importantes para que todos los colombianos puedan administrar sus finanzas personales desde el celular de una manera muy sencilla, amigable. Hemos desarrollado un programa de educación financiera que busca que todos los colombianos podamos empezar a entender esos principios básicos de la inversión, que podamos empezar a entender un poco cómo podemos administrar mejor nuestras finanzas personales, y qué mejor en esta época que se acerca la prima para que podamos empezar a buscar alternativas que nos permitan rentar nuestro capital y poder crecer nuestro patrimonio en el mediano plazo. Bueno, uno cuando invierte en acciones escucha que uno puede ganar por dos lados, o porque el precio de la acción va subiendo y entonces uno gana en esa valorización, claro, si la vendo entonces me gano la diferencia, pero también porque la empresa reparte dividendos, que son las utilidades que distribuyen entre los accionistas, y ahí también puedo ganar. Esa es la parte buena, pero me gustaría no terminar esta entrevista sin también advertir un poquito de los riesgos o las cosas que hay que tener en cuenta, porque así como esto puede subir, puede bajar, doctor. Entonces, ¿qué debe uno tener en cuenta una persona que no es experta en esos temas a la hora de invertir? Bueno, lo primero es Acciones y Valores, por medio de la plataforma TRIA, ha desarrollado el acceso al mercado de valores. Entonces, todos vamos a poder entrar al mercado, crear nuestras cuentas, comprar, vender acciones. Sin embargo, podemos contar con el apoyo de un equipo de asesores que nos van a brindar el acompañamiento en el momento que lo requiramos para poder tomar mejores decisiones de inversión. Ahora bien, el programa de educación financiera que hemos desarrollado busca no solamente conectar de manera introductoria a los inversionistas al mercado, sino que también lo que está buscando es que el inversionista pueda entender muy bien cuáles son sus objetivos de inversión, su perfil de riesgo, los plazos a los que quiere invertir, y sobre esto pueda desarrollar estrategias de inversión que le permitan crecer su capital. Cuando compramos una acción, realmente lo que estamos haciendo es volvernos socios de una empresa. Por ende, el valor que va de nuestro portafolio, o el valor o el precio del activo, va a depender de
las variaciones que pueda tener el valor patrimonial de la acción dependiendo del comportamiento del mercado. Esto significa que así como podemos ver crecimiento en el valor de cada una de estas acciones que compramos, pues también se pueden presentar momentos coyunturales donde las mismas puedan presentar variaciones negativas. ¿Qué es lo que recomendamos desde Acciones y Valores? Lo primero, tomar decisiones informadas, aprovechar todas las herramientas que brinda la comisionista para que los inversionistas puedan tomar mejores decisiones de inversión. 2, buscar el acompañamiento del equipo experto de asesores financieros que están detrás de todos los inversionistas, brindando las herramientas y dando la asesoría que se necesita para poder tomar una correcta decisión de inversión. Y por el otro lado, siempre buscar no poner todos los huevos sobre la misma canasta, buscar diversificar nuestras estrategias, y por eso la Bolsa de Valores de Colombia junto a Acciones y Valores han creado o hemos venido trayendo diferentes emisores para que los inversionistas podamos diversificar nuestra estrategia, no solamente en activos, sino en sectores y en mercados, y esto va a permitir que podamos tener estrategias con un mayor potencial de crecimiento, pero también buscando proteger todos los riesgos que se puedan presentar por el comportamiento de algún activo específico. Pues doctor Espitia, gracias. El tema es muy apasionante. Ojalá esto motive a muchos colombianos a comenzar a ahorrar y también pensar en invertir en el mercado accionario colombiano. Gracias. Bueno, a ustedes por la invitación a este pequeño espacio. Espero que más colombianos puedan empezar a desarrollar estrategias de inversión, que aprovechen las herramientas que hemos venido desarrollando desde la comisionista y que cada día más colombianos podamos creer en el mercado de valores colombiano y en las oportunidades que este mismo nos está brindando. Que así sea. Muchas gracias, doctor, por estar en Signo Pesos. Hacemos otra pausa, pero al regreso les tenemos información de una nueva edición de Tradable Sale, una jornada de comercio electrónico con descuentos de hasta el 70%. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias claves, en este caso, don Víctor, de Empresas Colombianas. Sí, don Henry, buenas noches para usted, también para todos nuestros televidentes. Nuevo reporte de dos de los sectores más importantes de nuestra economía, reporte oficial del DANE, que muestra cómo arrancan ya estos dos sectores el segundo trimestre de este año. Y digamos que hay un balance agridulce, a un sector le sigue yendo muy bien, al otro sector no tanto. Es el reporte de la industria y del comercio en el mes de abril de este año. Miremos las cifras, así van estos dos sectores. En el caso de la industria manufacturera, particularmente industria manufacturera, vemos una caída en su producción del 3,3%. Arrancando el año, en el primer trimestre, se registraron en este sector algunos desempeños positivos y por eso cierra los 4 primeros meses del año con un crecimiento, leve crecimiento de 0,5%. Pero es un sector al que todavía le ha costado a don Henry reactivarse. Y miremos ahora las ventas de los comerciantes minoristas. Ese sí va mucho mejor, están despegando muy bien esas ventas de los comerciantes. En abril el crecimiento fue de 11,4%. Hasta marzo las cifras también eran positivas y por eso cierran los 4 primeros meses de este año con un crecimiento este sector en sus ventas de 10,5%. Así que de esa forma se están moviendo estos dos importantes sectores. Don Víctor, muchas gracias. Importante tema. Ojalá el Día del Padre ayude a mover mucho, por lo menos, el tema del comercio, ¿no? Sí, tienen muchas expectativas. Fechas especiales, así es. Don Víctor, hablamos de otro tema importante y es que este lunes se reunirá de nuevo la plenaria del Senado para tramitar los puntos que todavía faltan de la reforma laboral. Luisa Polo, mi compañera, nos cuenta cuáles son esos puntos álgidos que todavía faltan por discutir en el Congreso. Faltan 19 puntos por debatir y eventualmente ser aprobados. Entre ellos hay varios muy importantes como estos. Les cuento, primero está el trabajo diurno, que la ponencia lo que propone es que sea desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el trabajo nocturno quedaría desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, que ese recargo nocturno empezaría desde las 7 de la noche. Hoy en día va
o empieza desde las 9 de la noche. Sin embargo, el gobierno lo que ha dicho es que quiere que esa jornada nocturna empiece desde las 6 de la tarde. Otro de esos puntos clave en el debate es el pago del recargo por trabajar un domingo o un día festivo. La propuesta de la ponencia mayoritaria es que este recargo sea del 100% sobre lo que vale un día de trabajo ordinario, es decir, ese recargo que cambiaría del 75% como está hoy al 100%, pero la aplicación sería gradual, subiría en 2025 al 80%, en 2026 al 90% y finalmente en el 2027 llegaría al 100%. Continuemos con otro de los temas bastante complejos y es el contrato de aprendizaje. La ponencia plantea que se mantenga esta figura y propone que el apoyo de sostenimiento quede de la siguiente manera. Durante la etapa lectiva, es decir, cuando el estudiante está recibiendo clases, se le deberá dar el 75% de un salario mínimo más la afiliación a salud, y cuando ya esté en esta etapa, en la práctica, recibirá el 100% de un salario mínimo más la seguridad social. Y para los casos de los aprendices universitarios, recibirán también un apoyo de sostenimiento que no podrá ser inferior a un salario mínimo. Y finalmente está este punto que está relacionado con los trabajadores de tiempo parcial, es decir, que trabajen menos horas o menos días de la jornada laboral, que plantea que recibirán pago por las horas trabajadas y una compensación parcial por dominicales y festivos. Además, podrán acordar con el empleador el pago mensual anticipado de las cesantías y primas legales. También se espera que el lunes se discuta la propuesta de trabajar 4 días y descansar 3 días en la semana. Gracias a Luisa, y antes de despedirnos los dejo con este dato. Desde hoy y hasta el 20 de junio los colombianos pueden aprovechar el Travel Sale, una jornada de comercio electrónico con descuentos de hasta un 70% en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, cruceros y mucho más. Según la Cámara de Comercio Electrónico, se espera un crecimiento de hasta 19% en ventas. Toda la información la pueden encontrar en www.travelsale.com.co. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana para todos.